Hoy vamos a hablar de las adicciones, lo que consumimos y lo que nos consume. Hoy con Elena Gallego, nuestra colaboradora y amiga de crecimiento personal, vamos a hablar de las adicciones, los tipos de adicciones que hay, qué es la adicción o la compulsión y cuáles son las adicciones más frecuentes. Saludamos ya a nuestra amiga Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Beatriz. Pues sí, hoy a hablar aquí sobre adicciones, porque es verdad que cuando pensamos en adicciones, todo el mundo pues vemos las que son muy evidentes, como el tabaco, el alcohol o las drogas, pero hay una que es muy actual, que es como puede ser el uso del móvil, las series o, bueno, también la adicción al trabajo, de las que no se mencionan tanto porque están como más socialmente aceptadas, pero que también pues afectan a lo que es la autoestima y un poco la forma de estar bien con uno mismo. Pues vamos a introducirnos en esa definición que hacemos normalmente de los conceptos o temas que tratamos y qué es una adicción, Elena. Pues mira, hay varias definiciones y entonces yo me gusta contrastar una con otra. Entonces, bueno, la que da la RAE sería que es una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. ¿Vale? Esa es como muy neutra, bueno, pues sí, o sea, te da información. Pero, por ejemplo, luego en el diccionario médico que te dice que la adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro caracterizada por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias o realización de conductas a pesar de sus consecuencias negativas. Esta entra un poco más en profundidad porque ya te reconoce que es una enfermedad crónica y que es del cerebro. O sea, pues te da un poco que es como que, bueno, pues eres adicto o no eres adicto, ¿no? Y luego Wikipedia da un paso más y la define como enfermedad neurológica que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de sustancias o otras acciones y que implica la incapacidad de controlar la conducta, dificultad para la abstinencia permanente y un deseo imperioso de consumo y una incapacidad de reconocer el impacto que tiene la conducta en las relaciones interpersonales. Así que, bueno, pues habla también, pues eso, da un salto más, o sea, pasamos de lo que es un comportamiento a lo que es, pues, algo que es neurológico o que tiene, pues, es crónico y recurrente, a cómo te afecta o qué impacto tiene en las sociedades, en el entorno y en las relaciones interpersonales. Bueno, aquí tenemos también que hacer una clara distinción entre adicción y compulsión, porque son totalmente distintas las diferencias que hay entre ellas. Así es, porque muchas veces se confunde, o sea, cuando la adicción, digamos, que tiene una motivación de placer, consecutiva de placer, y la compulsión tiene una motivación consecutiva de evitar el malestar, o sea, o evitativa del malestar. Entonces, pueden parecer en momentos similares, lo que pasa es que una adicción lo que te va llevando como a una compulsión continua y en crecimiento, o sea, en crescendo de la conducta, mientras que la compulsión puede detenerse de golpe, porque simplemente la persona pues ha terminado de tener ese malestar que lo llevaba a practicar la conducta. Vamos a hablar de tipos de adicciones, que es muy importante en un mundo en el que prácticamente la mayoría somos adictos a algo. Sí. Nadie se escapa, unos más que otros. Unos tienen muchas, ¿no? Y otras algunas menos, pero realmente somos adictos por el estilo de vida que llevamos. Totalmente, y pues sí, o sea, yo creo que estamos en una sociedad o en una cultura ahora mismo poliadictiva. Y bueno, pues así básicamente lo que son las adicciones ahora mismo se clasifican, digamos, en función de si son a sustancias químicas, que sería, por ejemplo, al alcohol, al tabaco, a las drogas, a los ansiolíticos, a la cafeína, a las bebidas energéticas, al azúcar, a los esteroides, a los inhalantes, o sea que hay sustancias para todo gusto y colores. Luego, pues claro, por ejemplo, lo que sería pues adicción al café o adicción al azúcar, pues están como muy metidas en la sociedad, porque todos a lo mejor tomas 3, 4 cafés al día, le pones 5 o 6 cucharadas de azúcar a esto, más el azúcar que consumimos de manera pasiva en los procesados, o sea, en fin, esas las tenemos bastante integradas. Luego lo que serían las adicciones a comportamientos y conductas, que sería, por ejemplo, la adicción al juego, la ludopatía, que eso todo el mundo pues la ubica, al trabajo, que esa como está bien socialmente bien considerada, porque se camufla bajo la eficacia o que eres muy comprometido, pero realmente hay una adicción que sería el workaholismo, se llama, a las compras, que bueno, pues con herramientas como
Amazon, Temu y todas estas redes sociales, pues, o sea, todas estas redes que facilitan la compra, potencia esa adicción de compras. A la televisión, o sea, todos los programas, series, todo tipo de opciones que te dan. A las redes sociales, por ejemplo, al Instagram, al TikTok, al Facebook, pues hay, o sea, todo lo que te lleva a decir, venga, veo un anuncio más, veo un vídeo más y me acuesto, y llegas a 50 más, pues es adictivo. Al sexo también, pues que hay una adicción de personas, pues eso, que compulsivamente consumen el sexo. Y las relaciones muchas veces no es digamos la parte afectiva de tener pues a lo mejor una pareja tras otra o unos amigos tras otros, o sea, sin profundizar, pero como acumulativo. Al riesgo, a conductas de riesgo, de pues desde conducir sin casco, de puenting, de parapente, todo lo que son conductas que van un poco al límite del riesgo. Y bueno, pues más o menos esas serían las que son a conducta. Y luego están las adicciones corporales, que estarían también, o sea, pueden clasificar dentro de las químicas o de las conductas, que serían las relacionadas con el culto al cuerpo, que sería, por ejemplo, la adicción al deporte, que es la vigorexia. Claro, como está más, o sea, está valorado socialmente tener un cuerpo 10, pues la vigorexia se camufla dentro de esa... Oye, qué bien estás, pero no se ve muchas veces que hay un trastorno detrás. La cirugía plástica, hay gente que es adicta pues, a operarse compulsivamente, a los piercing en todas partes del cuerpo, los tatuajes, o sea, pues no dejarse 1 centímetro cuadrado del cuerpo sin tatuar, al bronceado, también hay gente pues que ya se ha pasado de color y sigue, o al consumo de esteroides para parecer tener un cuerpo más perfecto. Vale, entonces eso, y luego también están... Hay muchas, Muchísimas, o sea, yo creo que aquí estamos casi todos. Y luego también están las dependencias emocionales, que podemos decir como adicciones a personas. Hay gente que son adictas, por ejemplo, a su terapeuta, adictas a una amistad, adictos a un profesor, adictos a un amigo, o sea, que cuando se separan de esas personas, verdaderamente tienen síndrome de abstinencia, tienen como esa necesidad o ese enfado o ese dolor emocional. O sea, que también puede ser en las parejas pues lo que se llama codependencia. Ahora lo que hay que ver es qué es una adicción, ¿no? Cuándo verdaderamente tenemos que preocuparnos, porque hay síntomas claros de una adicción. ¿Cómo sabemos que la tenemos? Sí, pues mira, el primer síntoma es que todos los movimientos que hacemos en nuestra vida se basan en la posibilidad de consumir o de practicar esa conducta adictiva. Quiere decir que, por ejemplo, si tú no vas a un sitio, por ejemplo, no usas un transporte público porque no vas a poder fumar en él, o no vas a coger un vuelo a algún sitio porque a lo mejor son 13 horas de vuelo y mentalmente no soportas esa posibilidad de no fumar, eso es una adicción. Entonces esto llevado a cualquier otro comportamiento. Por ejemplo, si tú todos los días llegas al trabajo con sueño, y es porque, o sea, y vas a ver siempre la noche anterior un capítulo de una serie, pero ves 5 o terminas la serie, pues eso es una conducta adictiva. También con el móvil igual, si tú antes de acostarte miras el móvil y te pasa 1 hora y media, 2 horas y no lo has desactivado, claro, todo eso está afectando a tu vida pues, después, cotidiana, sí. Cotidiana. Otra y tiene señal. Repercusión en la familia, en el trabajo y en tus relaciones sociales. Así es. Por ejemplo, lo que te generan cambios de humor y de carácter. Claro, si tú no duermes, no descansas o no estás haciendo lo que quieres, o sea, como hemos visto en otros programas, el tema de la incoherencia, pues realmente tienes cambios de humor como consecuencia de un consumo malestar, ¿no? O de una conducta que está siendo adictiva. Luego, cambios físicos, pues esto también para conducta, pues yo qué sé, cambios en el peso, en el apetito, problemas de sueño, falta de higiene personal. Claro, puede ser también pues que para conseguir un cuerpo 10 pues hayas entrado en una adicción a consumo o de laxantes o de consumo a lo mejor proteínico o de las dietas, bueno, que eso no lo he comentado, pero también hacer dietas compulsivamente también es una adicción.
Y luego problemas económicos repentinos que pueden estar relacionados con problemas pues de consumo de drogas, consumo, o sea, con ludopatías, con apuestas y con temas pues que eso que se prioriza un poco en la consecución de en el consumo de esa sustancia. Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es por qué tenemos adicciones y qué nos lleva a ello, qué hay detrás de todo eso. Hay una falta seguramente de algo, ¿no? Sí, nuestra historia personal... De autoestima, quizá, a lo mejor. Hay un poco de todo. O sea, hay una parte, una predisposición. Sí se habla en algunos foros y eso sobre el gen de la adicción, que unas personas lo tienen, otras no. Yo eso no te sabría decir. Yo sí que es verdad que me reconozco a mí misma, pues eso, que soy más compulsiva, más adictiva, pues, por ejemplo, al azúcar, los viajes, tal, y que yo ya no sé si eso tiene relacionado, o sea, tiene relación o no con un gen o no, pero puede ser que sí. Si no, todos en general podemos ser adictos a alguna cosilla, ¿no? Bueno, pues por un lado eso, nuestra biología, o sea, y que nuestra forma, como nuestra estructura cerebral, que puede estar como más orientada a la consecución del placer o más orientada a la evitación del dolor. Eso nos puede predisponer a que lo que nos genera placer queramos consumirlo constantemente, o ya sea una conducta o ya sea una sustancia. Luego nuestra historia personal, pues bueno, las experiencias que hayamos vivido, los vínculos afectivos, las heridas emocionales y también lo que hayamos visto normalizado en nuestro entorno familiar. Por ejemplo, si en el entorno se fuma, es más probable que tú pues tengas normalizada la conducta de fumar y tienes más probabilidad de ser adicto. O de beber, ¿no? O de beber también. O sea, como dicen, ¿no? En todas las conductas adictivas, la diferencia entre ser compulsivo y adictivo es el tiempo y la cantidad. O sea, que al final todos los compulsivos podemos convertirnos en adictivos. Pues el entorno, o sea, que también pues favorece un poco la misma sociedad también, ¿no? Sí. Que es permisiva con eso. Hombre, con respecto el tema del alcohol o el tabaco es permisiva. Sí, pero claro, digamos que las conductas ahora mismo socialmente aceptadas, el alcohol, el tabaco, la vigoresia, el culto al cuerpo, exacto. El culto al cuerpo, el culto los esteroides, la cirugía, o sea, son todas pues permitidas y detrás puede esconder un comportamiento adictivo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay teorías también que expresan que no seas adicto como tal a una sustancia, sino al efecto emocional que produce. Quiere decir que, por ejemplo, si un cigarro lo que te produce es una evasión, una relajación, pues lo que eres adicto a un estado emocional calmado, que no tienes, por otro lado, o que lo buscas continuamente. Pues también, por ejemplo, si eres ludópata, vos puedes tener, o sea, la sensación de éxito cuando ganas el premio, pues esa sensación puede ser que seas adicto a eso, no o sea, a esa sensación que te produce ganar, no como tal al hecho de poner una moneda en la tragaperra o en la apuesta, ¿no? Y luego, pues en el caso de la belleza o del eso, pues no es que seas adicto a la cirugía que te ponerte, sino a la belleza como tal, de que te proporciona pues ese cambio físico. Así que más o menos, bueno, pues ahí hay que profundizar para saber que hay detrás de una adicción también el autoconocimiento, como decimos, pues lo que nos lleva a saber y a poder evitar las conductas. Claro, porque esto cómo afecta a nuestro entorno. Al tener una adicción afecta a lo que decía antes, ¿no? Al entorno social, a la familia, a tu propia vida. A todo. O sea, en el momento que tú cambias tu sistema de prioridades y pones en el centro de tus prioridades el consumo de esa sustancia o de la práctica de ese hábito, todo lo demás pasa a un segundo plano. Todo lo demás quiere decir familia, pareja, hijos, trabajo y todo, o sea, todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de un ludópata, pues si se puede a lo mejor gastar el sueldo de un mes intentando recuperar o apostando para tener una mejor condición económica, ya ha puesto su prioridad en satisfacer esa necesidad de éxito o de recompensa frente a todo el sueldo del mes, ¿no? Porque ya una vez que sucede, a lo mejor que lo pierde, ya no tienen posibilidades de recuperarlo, afectando pues a hijos, pareja o todo lo que tenga, o pudiendo robar a lo mejor para tapar esa ausencia. En el caso pues del tabaco, pues puedes a lo mejor dejar una situación agradable para ti, o una película en el cine o una comida en un restaurante para fumarte un cigarro. En el caso del alcohol, pues igual, a lo mejor puedes evitar situaciones que te proporcionen placer
por consumir una que tú consideras que te genera más placer, que es pues, a lo mejor tomarte una copa más o dos más o salir pues, de copas, ¿no? Entonces, bueno, pues puede afectar a todo, digamos que tiene, o sea, al trabajo, a la familia, a la pareja, a los hijos, y luego tiene una doble vertiente, que después de practicar esa conducta adictiva, la persona que la practica siente culpa y vergüenza de haberlo hecho, o sea, las consecuencias que ha generado, pero también tiene otra serie de personas afectadas, como pueden ser hijos o parejas, que ya tienen como esa energía contraria a la afectados por la adicción de otra persona, que también se ven pues en esa tesitura de, oye, pues no puedo actuar contra tu adicción, pero tendría que actuar contra ese comportamiento que tienes conmigo, o de no ser prioritario, de dejar la relación o de irme a terapia, porque tampoco nadie ha conseguido que otra persona deje una adicción si esa persona no lo decide por sí misma. Así que Normalmente ocupa el centro de la vida de la persona cuando es una adicción ya grande, y puede tener unas repercusiones muy negativas en su entorno laboral o familiar. Claro, y luego también las personas, o sea, también hay una lectura de las personas que están al lado de esas personas adictas, que es también otra adicción, y también porque sería codependencia. Quiere decir que nadie va a hacer un cambio por el planteamiento de otra persona. O sea, la única manera de dejar una adicción sería que la persona decida que tiene un problema, y si no puede resolverlo solo, pues que se ponga en manos de personas especializadas para que le puedan ayudar a combatir pues todo ese problema, que ya puede ser pues desde adicción al culto al cuerpo, por ejemplo, o desde adicción pues eso a la cocaína o a la heroína o al alcohol, al tabaco. Todas ellas hay grupos de apoyo. A la ludopatía, a la pornografía. Bueno, es verdad, la pornografía no bueno, he mencionado la adicción al sexo, pero sí, por la pornografía, otra de las... Sí, eso ahora mismo es de las más comunes, ¿no? Hay muchísimas, sí. Hay muchas. Otra, y algunos tienen varias, ¿no? Sí, unidas, la poliadicción. Van unidas, ¿no? Y hay una también que no he dicho, que sería lo que ahora se denomina FOMO, que sería un acrónimo de Fear of Missing Out, que sería como miedo a perderte algo, que sería el estar activo todo el tiempo. O sea, participar en todas las actividades que tiene, a lo mejor tener 10 grupos de amigos, ir de viaje con uno, a otro una fiesta, a otro no sé qué. O sea, estar siempre ocupado. Eso también es una adicción. O sea, somos adictos. O sea, yo creo que después de este programa, o sea, mi conclusión es que somos adictos a distintas cosas, pero la sociedad que tenemos, y se potencia esa adicción de consumo también. Vamos a hablar en cifras y cuáles son las adicciones más comunes. Pues sí, mira, la que tiene más, a nivel mundial, la que tiene más impacto sería el alcohol, que son 400 millones de personas con trastornos debido al consumo de alcohol. El tabaquismo, que afecta a un 23% de la población mundial y mata cada año a más de 8 millones de personas. La droga, que el cannabis es el que tiene más consumidores, que son 235 millones de personas. 60 millones de opioides, que son heroína, fentanilo y tal, y 30 millones de estimulantes, de anfetamina, metanfetamina, 25 millones de cocaína, es que, bueno, madre mía. Y luego de las conductuales, pues 450 millones de personas en el mundo adictos o sea, son jugadores problemáticos de alto riesgo. Que pueden ser apuestas, o máquinas, o bingo, o casinos, Luego en España, pues el alcohol tiene un 6% de la población presenta dependencia al alcohol, y sobre un 15% tiene un consumo de riesgo. Más del 30% de la población española consume tabaco. El cannabis, 10% de la población es consumidora. Y en España las benzodiazepinas para la ansiedad es uno de los países pioneros en el consumo de benzodiazepinas, y es con un 10% de la población. Ludopatía se estima que un 2% de la población española tiene problemas con el juego, y la adicción al móvil ahora mismo se pone en cabeza con 8 millones de afectados. Este objetito que parece tan inocuo, 8 millones. Bueno, la parte ya está más de conclusión, digamos. Para la gente que nos escuche puede decir, bueno, habéis planteado todo lo que son las adicciones, cuáles son las más frecuentes, pero ¿qué hacer cuando uno tiene una adicción? No, ¿cómo afrontarla? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, en primer lugar, reconocerlo. O sea, no vale que te diga otro, oye, es que eres adicto al móvil o que eres adicto a la serie, o sea, sino que tú toques fondo con respecto a esa adicción, que tú hayas llegado tan lejos que decidas que tienes un problema y que quieras solucionarlo. Ese sería el primer planteamiento. Una vez que tú decides o tú descubres que tienes un problema, comunicarlo a las personas de tu entorno, por si te pueden ayudar y ver qué herramientas hay en la sociedad para poder ayudarte. Por ejemplo, ahora mismo hay grupos grupos terapéuticos para dejar de fumar, hay temas de hipnoterapia, hay temas de psicología, también para el alcohol, hay grupos para las drogas, o sea, hay un montón de asociaciones. Luego, si no, pues a título individual, ¿vale? Y luego, pues cambiar de rutina. Yo, por ejemplo, mira, para evitar comprar cosas innecesarias, o sea, y estar pendiente continuamente del móvil, porque el móvil tiene sus propias herramientas de mantenerte pendiente, yo tengo desactivadas, por ejemplo, las notificaciones, desactivadas las notificaciones de compra, desactivadas las notificaciones de cosas que publican las personas, para no desviar mi atención, porque, bueno, pues me distraigo y entonces a lo mejor pasan 3 horas. Entonces, decir, si a lo mejor para no comprar de manera innecesaria, desactivar las notificaciones de Amazon, desactivar, o sea, digamos que si tú tienes una propensión a comprar cosas que no necesitas, desinstalar las aplicaciones, ponte dificultades para llegar a esa aplicación, de manera que por lo menos si en vez de llegar en un segundo cuando tienes el impulso de comprar tardas un minuto, puede ser que en ese minuto se haya desarrollado por lo menos el pensamiento evaluativo de para qué lo estás haciendo. Y luego, bueno, pues eso, autoconocimiento, autoestima, o sea, ir eliminando todos esos factores que si es un malestar emocional lo que te lleva a una conducta compulsiva o adictiva, pues solucionar ese malestar es lo que te va a llevar a ti a poder controlar mejor. O sea, siempre yo creo que la conducta adictiva hay 2 partes. Una, la terapia grupal o el sostén que te puede hacer un terapeuta, y otro es la tuya de responsabilidad con respecto a ti, a tu consumo, a tu vida y a tu comportamiento. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí si te parece, porque hemos cumplido ya el tiempo y nos tenemos que despedir, así que muchas gracias. Venga, pues por gracias este a vosotros. tema, y te esperamos para la próxima edición Venga, de pues La Brújula sí. de la Felicidad. Hasta pronto, Elena. Muchas gracias, Beatriz. Un saludo a todos. Chao.